Hablar de este tema, saludo con mucho gusto a Rosalba González Loide, quien es consultora en desarrollo urbano. Muy buenas noches y gracias por la comunicación. Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Rosalba, ¿qué dimensiones ha alcanzado la llamada gentrificación en nuestra capital? Ok, es interesante el fenómeno o el concepto de gentrificación porque, bueno, académicos tenemos todavía conflictos sobre qué sí es y qué no es gentrificación en la Ciudad de México, pero bueno, básicamente es esto que comentabas un poco de manera general, que es el desplazamiento de población de menores ingresos por uno de mayores ingresos, ¿no? Por una población de mayores ingresos. Cuando pensamos en lo que está pasando en ciertas colonias de la Ciudad de México, especialmente en las áreas centrales, pues digamos, hay o pareciera muy visible este fenómeno donde llega población que claramente tiene un sueldo dolarizado y que por lo tanto sus ingresos van a ser mayores, lo que va a provocar es el desplazamiento de estas personas que normalmente habitan en alquiler, ¿no? Aquí hay que aclarar que además en las alcaldías donde está la mayor parte de la oferta de Airbnb es en las mismas alcaldías donde mayor parte de la población habita en alquiler, ¿no? Entonces, digamos, el alquiler provoca más ese proceso de desplazamiento y pues lo que entendemos como gentrificación, que digo, podremos discutirlo como en otro momento, pero es para lo que se entiende esto, es justamente este proceso de desplazamiento, ¿no? Y cuando vemos como lo que sucedió con el acuerdo de Airbnb con la Ciudad de México, pues lo que está sobre la mesa es esta disparidad de las políticas públicas y de los programas de protección a inquilinos, de generación de vivienda asequible y vivienda social, por programas que atienden otras cosas que parecían no ser relevantes, ¿no? O menos relevantes por lo menos. Claro, ¿y a qué responde? ¿Cuáles son los principales factores? El proceso de gentrificación. Claro, ¿a qué responde este gusto por venir a Ciudad de México, por escoger Ciudad de México como el destino para poder trabajar a distancia o pasar cierto tiempo aquí? Ok, hay varios factores aquí al respecto. Uno de ellos que hay que colocar muy claramente son las políticas públicas desde los 2000, ¿no? Comienza una intensificación de mejoramiento de ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Si vamos un poquito para atrás, por ejemplo, en qué zonas se mejoró el transporte público, el crecimiento del Metrobús, en qué zonas está hoy el polígono de Covici, en qué zonas se ha mejorado sobre todo la movilidad y los espacios públicos. Son las mismas zonas que ya conocemos, ¿no? Son estas alcaldías centrales, predominantemente Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, las que han estado intervenidas por dinero público y que obviamente atraen a las personas para habitar esos espacios. Esa es una. La otra condición es que la localización de la oferta de empleos y de educación está también en esas zonas. Es decir, las personas que viven fuera de estas alcaldías, pues mayoritariamente tienen que venir de todas formas para trabajar, para estudiar, incluso para el ocio, ¿no? Entonces, digamos, eso para la población local, llamémosle. Pero luego viene también este proceso de digitalización del trabajo y con esta promoción también del nomadismo digital, que parece ser interesante, que hay una promoción incluso en Estados Unidos de permitirse esta estructura, pues estar en un lugar en donde es más barato habitar, tu calidad de vida no se desgasta, no se ve disminuida, especialmente en ciertas zonas de la ciudad, en estas zonas de la ciudad. Entonces, pues claramente es muy atractivo para ellos, ellas, habitar en esos espacios, ¿no? Sobre todo cuando no tienen ninguna otra condición más que pues, venir a rentar acá, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias más palpables de esta gentrificación que estamos viviendo en la capital, Rosalba? Si lo entendemos como proceso de gentrificación, lo más obvio y lo más evidente son dos cosas, que es este proceso de desplazamiento, es decir, para que le llamemos gentrificación, sí haber un desplazamiento de una población de menores ingresos por una de mayores ingresos, pero hay otros fenómenos que no necesariamente podrían ser interpretados como gentrificación, al menos no desde la academia, pero que siguen siendo problemáticos, como la disminución de acceso a la vivienda en áreas bien ubicadas, ¿no? O la disminución de acceso a la vivienda adecuada, ¿no? Es decir, le estás impidiendo a personas que habiten en espacios
adecuados para vivir, cercanos a espacios de transporte público, cercanos a sus trabajos, con ciertas características. Entonces, digamos, está sí ese proceso de desplazamiento, pero al encarecer el costo del metro cuadrado de la vivienda, lo que estamos provocando es que menos personas puedan acceder a vivir a esos espacios. De por sí es muy caro, pero la tendencia de aumento del costo de los últimos años ha ido a la alta de manera preocupante, ¿no? Entonces, sí es el desplazamiento, pero también es la segregación. ¿Qué hay, por ejemplo, de la calidad de la vivienda? Vemos que cada vez son lugares, como bien decías, más pequeños, pero también con mucho menos mantenimiento, que se terminan rentando finalmente a personas que ya sea vienen del extranjero, que quieren pasar una estancia corta y que no les importa cómo está mantenido el sitio en el que van a mudarse. Claro, algo que no hemos discutido en esto del tema de Airbnb y también de la producción de vivienda en general es el tema de los metros cuadrados. En México seguimos con ese mecanismo de entender como la vivienda de la familia como heteronormada, mamá, papá y 2 hijos. De hecho, la producción de vivienda social está bajo ese mecanismo y creo que valdría la pena como debatir un poco cómo se produce vivienda. Ahora, esto lo pongo sobre la mesa, pero lo siguiente es, si vamos a producir vivienda de 20, 25 metros cuadrados para una persona en ciertas zonas de la ciudad, hay que pensar que cómo se van a habitar esos espacios hoy y en el futuro, ¿no? Creo que ese es otro problema que no se ha debatido con suficiente fuerza, es el tema de la adecuación y las condiciones de habitabilidad de las viviendas que se están produciendo hoy bajo mecanismos de turismo, ¿no? Pues no es lo mismo que habites una vivienda durante una semana por temas de turismo, incluso por temas laborales durante un mes, a que la habites permanentemente a tus 60 años con condiciones de movilidad reducidas. Entonces, creo que eso es otra cosa que como política pública se tiene que establecer a partir de estas condiciones de relación con Airbnb, ¿no? Porque finalmente las viviendas que se están produciendo para ese mecanismo se van a quedar en la ciudad, ¿no? Justamente hablábamos del acuerdo, Rosalba, hablábamos del acuerdo entre el gobierno de la Ciudad de México y la empresa Airbnb. ¿Ya se puede hablar de impacto? Y si es que no, o si es que sí, ¿cuál es el impacto que se ha generado o se teme que se va a generar a futuro con este acuerdo? Quienes hemos estado dándole seguimiento al tema, ha habido cosas interesantes, por ejemplo, del aumento de las viviendas en Airbnb. Otra vez, les comentaba hace un rato que Airbnb se concentra en estas alcaldías, ¿no? Las alcaldías donde el Estado, o en este caso el gobierno de la Ciudad de México, ha mejorado las condiciones para vivir, ¿no? Y entonces, preguntar, ¿quién se ve más beneficiado de esas condiciones? Pues la gente que puede pagar por ese espacio. Entonces, el aumento ha sido en estas zonas y lo interesante es que ha habido un crecimiento importante de viviendas completas, o sea, viviendas, departamentos y casas solas de la oferta de Airbnb, ¿no? Lo que quiere decir es que 2 cosas, que buena parte de la producción nueva o una parte importante de la producción de vivienda nueva va a ir al mercado de Airbnb y vivienda que ya estaba en alquiler anteriormente, en el alquiler tradicional, pues se fue al mecanismo de Airbnb, lo que quiere decir que estamos desplazando oferta de vivienda tradicional para renta hacia el mercado de oferta de turismo. Y esto es muy importante porque quiere decir que le estás negando el acceso a una familia, a una persona, a un grupo de estudiantes, a habitar la centralidad para acceder a recursos, capital social, capital cultural de ciertas zonas, que claramente va a impactar en su desarrollo a futuro, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los impactos y por ahí están haciendo algunas investigaciones respecto de la relación con el aumento del costo del metro cuadrado de vivienda en alquiler, ¿no? Que eso es importante tomarlo en cuenta. Nueva York, por ejemplo, hay algunos estudios en Nueva York donde han comprobado que aquellas zonas donde se concentra Airbnb, el aumento del costo del metro cuadrado de la vivienda en alquiler aumenta más que en otras zonas donde no hay Airbnb o hay menos oferta. Entonces, tiene que ver un poco con la competencia, ¿no? No hablábamos de porcentajes hace un momento, pero sí cabe mencionar que según un reciente reportaje de Vice, ha subido la renta, el alquiler, en un 8% en los 2 años que le siguieron a la pandemia, y en la Condesa, que es una de estas zonas, un 40% inclusive. ¿Cuáles son estas zonas, además de la Condesa, que se consideran pues más convenientes para los extranjeros
o para los mismos locales, para los mexicanos vivir? Hay una cosa que en investigación en sociología urbana y urbanismo le llamamos como el polígono de la centralidad, que difiere un poquito dependiendo de los autores y las autoras, pero digamos, si uno pone sobre el mapa el polígono de Covici, pues básicamente son esas colonias, ¿no? La Juárez, Roma, Condesa, Narvarte del Valle, Polanco, etcétera. Es decir, se forma como una especie de T entre Insurgentes y el corredor de Reforma, en donde otra vez están pues los mejores servicios, transporte público, la localización y la oferta laboral, que es muy importante. Entonces, digamos, estas zonas, cuando uno se mete a páginas de recomendaciones para extranjeros, a dónde vivir, dónde no ir a vivir, dónde no ir a enfiestarse porque es inseguro, etcétera, generalmente las recomendaciones están vinculadas a, pues vete a vivir a la Condesa, vete a la Roma, porque si te gusta no sé qué. Ya cuando nos vamos muy al sur, nos vamos a Coyoacán, pero hacia ciertas zonas como muy específicas de Coyoacán, pero digamos más al sur ya no llegamos, ¿no? Claro que esos corredores, esa identificación espacial es un poco porosa. Por ejemplo, ya hay identificación en lo que está sucediendo en la colonia Guerrero, en la colonia Doctores, en la colonia Obrera, que son procesos que van lentamente y que también están atrayendo a esta población de nómadas digitales, pero digamos están en otro proceso. Rosalba, ¿hay manera de frenar la llamada gentrificación? Y si es que sí, ¿conviene o de qué dependería? Pues no sé si frenar, pero digo, como estamos hoy, como están los países como en este sistema financiarizado globalmente, creo que los países tendrían que apostar por tratar de atender o aminorar esos impactos, ¿no? Claro, digo, lo que ha pasado, por ejemplo, con otras ciudades, por ejemplo, con la pandemia, que sí tuvieron programas y políticas de protección a inquilinos, incluso con Airbnb de por medio, o que hicieron leyes inquilinarias en el contexto de la pandemia, o que tienen protecciones para sus habitantes en el contexto de Airbnb. En el caso de la Ciudad de México, no tenemos nada, ¿no? O sea, y solo no solo no tenemos nada, sino que aparecen este tipo de propuestas, que es como pues darle una cachetada a los inquilinos después de que constantemente se les ha estado pidiendo como algunas soluciones o por lo menos propuestas que nos encaminen a ver cómo se puede proteger la vivienda en alquiler y la producción de vivienda social en general en la ciudad, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que ser a través de la participación del Estado. Hay muchos mecanismos. Claramente un programa o una política no va a solucionar los problemas de vivienda de la producción de vivienda que tenemos arrastrando pues más de 30 años, pero pues sí se requieren como pues pequeños pasos, ¿no? Y pues, lo negativo es que no hemos visto nada positivo en las últimas administraciones. Ahí está la urgente necesidad de dar a través de políticas públicas garantías a los inquilinos. Muchísimas gracias a la maestra Rosalba González Loide, consultora en desarrollo urbano, por su análisis. Es algo que continúa, pero veremos si logra de alguna manera ser por lo menos equilibrado. Vemos que cada vez más en edificios de 20 departamentos hay por lo menos 5 que están en la plataforma de Airbnb, lo cual ya es un porcentaje alto. Muchísimas gracias nuevamente y muy buena tarde. Gracias a ustedes, muchas gracias.